doctor David Rojas Paico, que es constitucionalista, docente universitario, para hablar sobre el momento político y la situación que está en nuestro país. Conocida esta información que ha formulado la presidenta del Poder Judicial de convocar el pedido al presidente de la República para convocar al Consejo de Estado. Sí, la primera información está referida al tema de la declaración de emergencia que rige para Lima y el Callao, por el tema de la seguridad ciudadana, pero también por otros temas, pero principalmente el tema de la seguridad. ¿Cuál es el contexto en el que estamos y qué significa para el ciudadano y para las autoridades el que se haya dado esta declaración de emergencia en Lima y Callao, David? Bueno, tendríamos que ver que este es un estado de excepción contemplado en la Constitución, ¿no? Cuando hablamos de una situación excepcional, estamos hablando de circunstancias que por su envergadura ameritan tomar esta medida, ¿no? Y entonces, pero antes de hablar específicamente del tema de las excepciones, habría que hablar de qué es lo que contiene la Constitución. En primer lugar, tenemos que concluir que la Constitución es un objeto cultural que engloba la necesidad de defender los derechos fundamentales de las personas, también a la vez también encausa la forma de la sociedad debe conducirse, ¿no? Y entonces, tú has mencionado, por ejemplo, ahora un concepto de Consejo de Estado, que no es otra cosa que la coordinación entre las tres funciones primordiales del Estado. Digo que son primordiales, aunque también hay otras muy importantes, como la del Tribunal Constitucional, la de la Defensoría del Pueblo y de algunos organismos constitucionales autónomos. Entonces, en la Constitución está contemplado cómo debemos conducirnos como sociedad. Y también las garantías judiciales que los ciudadanos tenemos para que se protejan nuestros derechos, como el habeas corpus, el amparo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese contenido cultural nos dice cómo debe funcionar, en teoría, el Estado. Pero nosotros analizamos, una cosa es la teoría o lo que dice la Constitución, y otra cosa es lo que sucede en la realidad, ¿no? Muchas veces la realidad es la antítesis de lo que la Constitución establece como debe ser. Y esa es una de las cosas en las cuales nosotros estamos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. En alguna oportunidad hemos señalado de que somos una posibilidad como república, pero que en la práctica no somos una república que funciona como debe funcionar. Entonces, dentro de esos problemas se dan problemas serios a lo largo de todo el país. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los últimos 5 años ha habido 4 gobernantes, ¿no? Y ha habido varios congresos nacionales en ejercicio, ¿no? O sea, esto que estamos viendo ahora no es una cuestión excepcional en función a lo que ha venido aconteciendo desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora se ha agudizado por el tema de la pandemia. Entonces, dentro de la Constitución están establecidos 2 tipos de excepciones. Uno es el estado de emergencia, con el cual sí tenemos mucho conocimiento. Téngase en cuenta de que a lo largo de toda la guerra interna que hubo en el país, el Perú estuvo prácticamente en la mayoría de su población con estados de emergencia, sí, como producto de los fenómenos. Sí. Entonces, en esos estados de emergencia, no es que se suspendan los derechos fundamentales, no se restringen. Se restringen los derechos fundamentales, pero no los pueden suspender, ¿no? Entonces, estas situaciones son excepcionales y son determinadas por el Ejecutivo, pero lo que dice la doctrina es de que tienen que estar debidamente fundamentados. Una situación bien concreta, la tendencia es a no determinarlo. El Estado tiene que generar mecanismos para poder salir adelante de toda la problemática que se viene. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es que la función del Estado, de los denominados poderes del Estado, comiencen a conversar acerca de cómo pueden salir de una situación excepcional. Pero en este caso, y ya vamos de frente al tema del Decreto Supremo
022 del 2000, perdón, 012 del 2022 PCM. Ahí sí tenemos nosotros que analizar ya desde el punto de vista terminológico cuáles son los motivos por los cuales se ha declarado un estado de excepción denominado estado de emergencia en, el, en la ciudad capital del país y en su primer puerto, que es el Lima y el Callao, ¿no? Y esto obedece, en primer lugar, a un criterio demográfico, porque si nosotros analizamos entre el Lima, entre Lima metropolitana y el Callao, es más del 30% de la población que hay en el Perú. La realidad, los problemas que se dan, tienen una connotación de nivel nacional, ¿no? Tomemos un ejemplo, has hablado del tema de Repsol. El tema de Repsol, que es una situación contaminante, un agravio, un impacto tremendo al medio ambiente y por ende al derecho fundamental de todos nosotros a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, se ha llamado la atención porque ha sucedido en la costa de la capital y en el puerto de Callao. Porque esta situación se viene dando de mucho tiempo atrás. En la selva cada rato hay derrame de petróleo que impacta a ecosistemas y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nadie lo advierte, pero acá sí nos ha tocado, entonces sí hay que ver eso. O sea, el estado excepcional no amerita una declaración de emergencia, por lo menos a mi criterio. Veamos entonces qué es lo que dice pues el decreto supremo 022, ¿no? ¿Qué cosa dice? Dice, ¿no?, que la policía, mediante una serie de recomienda que se declare el estado de emergencia por 45 días calendarios en Lima metropolitana y en la provincia constitucional de Callao, con el objeto de ejecutar acciones que permitan garantizar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población, sustentando dicho pedido mediante un informe, ¿no? Un informe de la región policial Callao y el informe del Estado Mayor General de la Policía, a través de los cuales se establece que la problemática existente en las jurisdicciones antes mencionadas, o sea, Lima Capital y el Callao, a consecuencia de un alto índice de criminalidad en dichas jurisdicciones, donde operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, así como el incremento de la inseguridad ciudadana. Entonces, aquí tenemos una situación que es bueno tomar en consideración. La policía está señalando de que ha crecido en forma desmesurada el tráfico de drogas y ha crecido en forma desmesurada la inseguridad ciudadana. ¿Y desde cuándo estamos así? No desde ahora, esto viene desde mucho tiempo atrás. Sí, claro. Y hay un sistema de defensa, ¿no?, que está señalado claramente, en el cual participan todas las autoridades, donde se tienen que aplicar políticas públicas justamente para atacar estos temas. Y no, en este momento se está tocando ese tema. Tengo una discordancia con esta situación. ¿Y en qué la sostengo? En el hecho de que el agente central para que se dé este estado excepcional es la Policía Nacional. La Policía Nacional, cuya función primordial es resguardar el orden interno. Y si yo analizando esto veo de que esto viene desde enero, cuando Guillén más o menos comienza a plantear esta situación, pero eso lo ha hecho a mediados de enero y recién después de casi un mes, ya con la salida de Guillén, es que se da esta situación. Pero antes de la salida de Guillén habría que analizar qué es lo que pasaba en la Policía Nacional. Porque si nosotros analizamos lo que nos dice Guillén, Guillén nos dice que en la Policía Nacional hay actos de corrupción y que por lo tanto ameritaban hacer cambios trascendentales dentro de la policía. Entonces, acá hay una especie de contraposición. Por un lado, la policía pide estado excepcional y por otro lado, la policía contiene, o algunos elementos de altos mandos contienen pues visos de actos de corrupción. Entonces esto podríamos nosotros embarcarlo dentro de la situación que actualmente sucede en el país. Particularmente pienso yo que Castillo
el presidente Castillo, ¿no?, ya no está gobernando con el programa que lo llevó a ser presidente. Y que entre estas tres posibilidades que había en un análisis, el primero, que lo vacaba, es el tercero, que acudía a la población para que la población lo respalde en las medidas. Pienso donde Pedro Castillo se entrega a los brazos de los grandes intereses del país, un poco para impedir que lo vaquen, pero que ya dejó de lado todo aquello que significaba un cambio y sobre todo la generación de una lucha contra la corrupción, que es un tema que nos viene desde el momento que comenzamos a hacer república, y si no, miremos pues lo que nos dice el texto de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Sí, ese es un panorama real, David, de la situación en la que estamos con el tema de como bien señalas, no se sino que se han observado y están en trabajo. ¿Cómo desarrollar esta labor en este escenario con una policía denunciada por corrupta? No estamos generalizando, pero la gran mayoría que tiene conocimiento de la opinión pública, David, señala que la gran mayoría de policías están dentro de lo que significa la corrupción. ¿Cómo trabajar en ese escenario y cómo participa también en ello las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, el tema de las Fuerzas Armadas es una situación complementaria, ¿no? Y yo tengo mucho recelo con los estados de emergencia por lo que aconteció en nuestro país durante mucho tiempo, cuando al imponerse los estados de emergencia se formaban comandos políticos militares y en muchas partes del país hubo excesos, ¿no?, contra los derechos humanos de las personas. Y si no, veamos y legamos la regla de reconciliación, ¿no? Incluso ahora tenemos hasta temas latentes como el tema de la esterilización forzada, con el pago de las indemnizaciones a los deudos de aquellas personas que fueron vulneradas o que fueron afectadas en sus derechos fundamentales por justamente los excesos de un estado de emergencia. Entonces, por eso es que tengo mucho recelo respecto a ello, ¿no? Lo hemos vivido, quienes peinamos canas ya hemos vivido qué significa vivir bajo un estado de emergencia donde el poder militar asume una situación. En este caso específico, se han dado leyes como el decreto legislativo 1095, ¿no?, donde se reglamenta en qué casos específicos son los que tendrían que entrar en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas son una ley de respaldo a lo que la policía puede hacer. Pero acá hay una serie de componentes más, por ejemplo, los gobiernos municipales, el gobierno regional, del Callao, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que en el Callao hay un alto índice de delincuencia, pero eso no es... ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una idea equivocada de que la realidad se va a cambiar con normas jurídicas, cuando en realidad lo que debe haber son políticas públicas que comiencen a desarrollar justamente estos males que aquejan a la sociedad, ¿no? Porque hay, por ejemplo, si nosotros vemos, analizamos desde el punto de vista histórico, de cuándo comienza a aparecer el crimen organizado en el país. ¿No? Cuando comienza a haber el crimen organizado en el país, nos vamos a tener que remontar a la década de 90 del siglo pasado. Aunque corrupción siempre hubo, pero ya de una forma organizada desde el poder y tomando en consideración, permitiendo instituciones en nuestro país, ha sido en la década de 90. Y eso ha subsistido hasta ahora. Y subsiste hasta ahora. Por eso es de que es harto difícil establecer una lucha frontal contra la corrupción cuando la corrupción la tenemos en la izquierda, en el centro y en la derecha. Es decir, en todos los ámbitos
hay corrupción. Entonces, ¿cómo luchar contra la corrupción desde, desde el poder o desde la sociedad civil? ¿Cómo establecer una hegemonía cultural contra la corrupción cuando los medios de comunicación lo único que resaltan es la parte periférica, pero no van al fondo del asunto? ¿Por qué es que existe crimen organizado en estos países? ¿Por qué es que hay corrupción política? Tú acabas de tocar el tema, por ejemplo, del proceso a Keiko Fujimori, que a pesar que aparecen ahora testigos que están señalando claramente cómo fue la comisión de ese delito del famoso fraccionamiento de los aportes de Odebrecht y del sistema financiero, cómo es de que están en una etapa intermedia donde recién a finales de año se va a ver el tema de la sentencia, ¿no? Porque estamos a la antesala y todo eso va a demorar. Y sin embargo, todo el mundo sabe que efectivamente eso aconteció. Entonces, ¿cuál es la lectura que tiene el ciudadano de a pie, ¿no? Que todo el mundo que tiene poder, pues termina pues haciendo uso del mal poder. Y entonces por eso estamos como estamos. Entonces, la única forma de poder revertir esto es que la población comience a construir una hegemonía cultural anticorrupción y que identifique claramente quiénes son esos sectores que pervierten aquello bueno que podemos tener en nuestra sociedad. Mira, es tan grande la cosa que a nivel internacional el money laundering, o sea, el lavado de activos, a nivel del grupo de los 20, que son como 50 de los países más poderosos, todavía no pueden articular un sistema adecuado para combatir al lavado de activos, que es uno de los delitos que también se desarrollan, como incluso con la tecnología, porque todas las transacciones que se hacen con los paraísos fiscales se hacen online, o sea, se hacen en el espacio del Internet. Entonces, si queremos aplicar leyes penales, el principio de territorialidad se queda en el limbo, porque ¿qué ley vamos a aplicar? ¿La que hay en Internet? Entonces, ahí hay un tema que está pendiente de solución. Ahora, en un país tercermundista como el nuestro, que tiene prácticamente manejado toda su economía con producto con monopolios, con un sistema financiero que probablemente esté lavando activos, ¿no? Y con un poder político que está de la mano con el poder financiero y con la corrupción. ¿Cómo podemos nosotros revertir una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Agudizada por el tema de la salud, por el tema de la pandemia. Hay un descubrir que me ha llegado mi correo el día de ayer del Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Nueva York, que es una dependencia de las Naciones Unidas, donde estoy leyéndolo y estoy viendo de que el tema económico tiene mucho que ver con el manejo del COVID-19 a nivel mundial y que está generando mayor desocupación, mayor miseria y no se hace nada en función a cómo. Entonces es el caldo de cultivo pues, de lo que estamos viviendo ahora. Entonces es difícil partir de lo individual para decir esto es lo que tenemos que hacer. Yo lo que estoy tratando es poner un panorama, que nosotros como sociedad tenemos que identificar culturalmente y tenemos que definir, ¿no? Una lucha contra la corrupción, esté donde esté y contra quien sea, ¿no? Y mucho más porque cuando mayor es la responsabilidad de una sociedad, mayor es los grados de corrupción. Y obviamente tendrá que haber transparencia. Y en eso tiene que ver mucho toda la sociedad civil, ¿no? Inclusive los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación nos pueden dar una visión sesgada de la problemática que estamos viviendo ahora, cuando hay todo un tema mucho más grande que está detrás de eso, que está sosteniendo esto que estamos viviendo ahora. Correcto. Y David, ¿compartes la opinión de algunos expertos que señalan que también es la oportunidad para que el legislativo asuma su responsabilidad en este escenario de inseguridad ciudadana, de avance de la delincuencia como reflejo de la corrupción, no solamente de la policía, sino la corrupción que está en todos los niveles transversales del poder en el Perú, de
dar medidas mucho más drásticas y se refieren en algunos Por eso casos a repito, ejemplos cercanos, como el Ecuador, donde el índice de criminalidad ha bajado realmente a niveles de control y empezaron con el endurecimiento de las penas a la delincuencia común. a ver, si tomamos en cuenta el Ecuador, yo te diría que con Ecuador hay una diferencia fundamental. Ecuador hace mucho tiempo, en el año 2008, incorporó el buen vivir a su constitución. Y en buen vivir no es otra cosa que el pensamiento decolonial, donde se busca, de alguna manera, resurgir como entidad colectiva solidaria, tomando en cuenta que somos parte de la naturaleza, tomando en cuenta de que si nosotros afectamos a la naturaleza, en esencia nos vamos a la extinción, y que tenemos que partir por el amor a nuestra Pachamama para reivindicar nuestros derechos fundamentales, ¿no? Ecuador tiene políticas públicas del buen vivir, les ha dado resultado a ellos, ya sus esquemas, ellos son un Estado plurinacional, basado en la filosofía del buen vivir. Igual Bolivia en el 2009. Pero en el Perú tenemos desde 1993 un sistema económico perverso que lo que privilegia es la rentabilidad y que para que siga la rentabilidad tiene necesariamente que afectarse derechos laborales y derechos medioambientales. Por eso hay una diferencia entre Ecuador y Perú, y entre Perú y Bolivia. Entonces, de que si queremos cambiar las cosas tenemos que ir constituyente, que es lo que gran parte del Congreso y que es lo que ahora Castillo ha dejado de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie le interesa alterar el gallinero, pero en esencia los problemas vienen por ahí, por la base del sistema económico que tenemos, que ha colapsado en todas partes. Siquiera deberíamos regresar a la época del Estado de Bienestar, del Estado keynesiano, pero ni eso la clase política lo advierte. ¿Por qué? Porque no tenemos planes de desarrollo, no hay una visión en conjunto de lo que debe ser la nación peruana o las naciones que hay en el Perú. Entonces, mientras que no hay una claridad en el objetivo hacia dónde vamos, mientras que no haya cambio constitucional que ataque el meollo del problema, vamos a estar siempre en esta situación. Entonces, la población tiene que ir teniendo conciencia de eso. Lo que puede hacer un cambio constitucional es el poder constituyente, cuya base es eminentemente popular. Por eso es lo que han hecho los miembros del Congreso, que según los periódicos que los apoyan, tienen un 71% de desaprobación, según cifras dadas ayer por los propios medios de comunicación, no atinan a nada en la solución de estos problemas. Y vamos a seguir en esta situación. Y vamos a ver que se va a insistir en la vacancia y que van a querer, ¿no?, el fascismo en nuestro país. O sea, la negación de lo que es una democracia en el buen sentido de la palabra. Estamos en esas circunstancias, por eso hay crisis. Entonces la población es la que tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar frente a esta situación, porque yo veo que la población tampoco cree en este Congreso, que en realidad no ha hecho absolutamente nada por solucionar los problemas, como tú bien lo has señalado. Correcto. Hay medidas entonces a través del pueblo organizado, de la sociedad. De la hegemonía cultural, efectivamente, de la construcción de una hegemonía cultural. Por eso es importante este medio. Tenemos que apostar por el buen vivir, mi estimado Néstor. Sí, creo que esas son las palabras claves. Vamos a estar atentos entonces al tema y algún comentario adicional a la situación política de nuestro país en este momento, David. Mira, en este momento cualquier cosa puede suceder en nuestro país. Lo que yo veo es una avidez de los sectores profascistas que ya vienen coordinando de mucho tiempo atrás en querer cada vez más y en querer realmente todo el poder político para seguir manteniendo el status quo en desmedro de los intereses de la gran mayoría. Nosotros debemos, como personas del pueblo, como personas de los sectores
de clase media, los sectores obreros, las personas que son más afectadas con el tema económico, con el tema de la pandemia, tenemos que tomar conciencia que la única forma de salir adelante es unidos bajo una necesidad de cambio, bajo una necesidad de transformación en nuestro país, que deje de lado ese sistema perverso y que apueste por el buen vivir, que apueste por las grandes transformaciones en función siquiera a los objetivos del milenio, a los objetivos de desarrollo sostenible que están señalados en la Agenda 2030. Por lo menos eso es lo mínimo que podemos nosotros aspirar para poder avanzar en la solución de los grandes problemas que aquejan a nuestro país.